alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, aleluya, allí estaré, a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, a la casa de Jehová iremos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Hermanos, buenas noches, hermanos. Soy el hermano David. Yo soy la hermana Rosa. Estamos acá reunidos en el nombre de Jesús y vamos a dar la palabra alternada para el pueblo de Dios.
Yo sé que estamos pasando unos momentos complicados, difíciles, pero la palabra de Dios no puede estar callada, la palabra de Dios no puede estar silenciada. Entonces vamos a leer, en el nombre de Jesús, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe. Amén. 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 Padre eterno de la gloria, te damos gracias, Señor, Sí, una vez sí. más por un día más de vida. Señor, estamos aquí reunidos, Dios mío, Sí, porque tú vas a hacer la obra, Señor, Sí, y solo te pido, Dios mío, que nos guíes, en el nombre de que nos des entendimiento, que nos dé, Señor, la sabiduría, Sí. sobre todo para que nuestro corazón esté, Señor, aferrado a ti. Amén. Gloria. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Te Amén. mi alma, Señor. Bueno, hermano, Amén. vamos a leer Proverbios, capítulo 2, del 1 al 9. Hermanos, yo sé que siempre hemos leído la palabra, siempre estamos recordando la palabra, porque la palabra de Dios es vida y sobre todo tenemos que recordar siempre, hermano, porque a veces nos olvidamos qué es lo que quiere Dios Amén. para nosotros. Amén. Amén. Entonces, la palabra de alternada se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén y Gloria a amén. Dios. Bueno, Aleluya. hermano, espero que esta palabra sea de edificación. Espero, hermanos, que la palabra de Dios siempre tenemos que guardar nuestro corazón. Como dice acá, nos dice la palabra de Dios, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y hermano, acá dice que tenemos que guardarlas siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Dios siempre haga la obra. Porque como somos barro en sus manos, Él está haciendo siempre la obra en nuestro corazón, hermanos. Bueno, hermanitos, desde aquí un abrazo grande para todos. Que Dios les bendiga a los pastores y sobre todo, hermanos, que Dios nos ayude para, en cualquier momento, Dios nos ayude para poder congregarnos y estar, como siempre, en armonía entre hermanos. Amén. Un abrazo grande, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos por este medio tratando de comunicarnos este domingo por la mañana. Aquí estamos reunidos algunos, después de algunos acontecimientos. Está la hermana Marianela, está el hermano Abel. Abel, decí amén. Amén. Gloria a Dios. Está la hermana Abigail. Dios bendiga. Amén. Está Santiago. Santiago, decía algo. Hola, amén. Pensé que iba a decir algo. Está Joanita. Hola. Marianela ya saludó, no, dijiste algo, Marianela. Sefi, pero Sefi no. Levanta la manita. Levanta la mano Si no grito, y muestra el pañal. ¿Sí? Bueno, después tenemos algunos otros hermanitos que ya los irán escuchando a medida que vayamos predicando, pero esta mañana estamos dándole gracias al Señor por todas estas cosas, así que vamos a orar para que Él continúe dirigiendo todo para la gloria de su nombre. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por esta mañana que tú nos has regalado, por esta bendición de poder estar juntos, aunque sea por este medio, Señor, para alabar, glorificar, bendecir tu nombre y compartir tu palabra. Gracias te damos en todos momentos, Señor. Continúa bendiciendo nuestras vidas como lo estás haciendo. En tu nombre, amén y amén. Hermanos, no sé si algunos ya han visto, algunos le han mandado el protocolo que probablemente para el próximo domingo ya podamos implementar en la iglesia, ¿sí? Va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados a las reuniones. Vamos a ver cómo vamos a poder organizarnos dentro de la iglesia, pero estemos orando porque esto va a ser un principio, supongo que va a durar un tiempo de esta manera y después nuevamente restableceremos las reuniones como teníamos antes, ¿sí?
Hoy también una hermana me preguntó acerca de los niños. Miren, hermanos, hasta en una primera instancia pidieron que los niños no vayan a la iglesia, a lo que indudablemente todo el mundo se puso un poco nervioso por esto también, ya que es parte de lo que es el congregarnos, de hecho llevar a nuestros niños también. Así que estemos orando para que todo esto pueda seguir adelante y podamos estar juntos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Saben? Bueno, hermanos, la meditación de esta mañana tiene por título Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Yo creo, estoy seguro que Dios sabe siempre lo que está haciendo. ¿Sí? Y entre estas cosas, esta semana estuve viendo y pensando qué normas y criterios utiliza Dios para determinar la evaluación final de la vida de un creyente. ¿Cuáles son las normas, cuáles son los estatutos que determinan la evaluación final de la vida de un creyente? ¿Qué tengo que ver yo, por ejemplo, con los reyes de Judá? ¿Qué tengo que ver yo con aquellos reyes que vivieron hace tantos años? ¿De qué me va a servir saber algo sobre lo que sucedió hace 2500 años atrás? ¿Qué significa la expresión hicieron lo bueno o lo recto, lo justo delante de Jehová? Algunas expresiones que nosotros utilizamos continuamente, pero ¿qué trasfondo tienen? ¿Sí? Por lo general, cuando los seres humanos clasifican el éxito o el fracaso en la vida de otro ser humano, usamos distintos criterios. Por ejemplo, podríamos preguntar a qué nivel social pudieron llegar, ¿sí? Es muy común hoy en día a qué nivel social pudieron llegar, qué beneficio económico pudieron obtener, o sea, a lo largo de su vida, cuánto dinero pudieron obtener, qué impacto social o espiritual causaron en los demás estas personas, o sea, son formas de medir o de clasificar el éxito o no éxito que tuvo la gente durante el resto de su vida, ¿sí? ¿Por qué algunos tienen éxito en su lugar de trabajo, pero son un fracaso en su hogar? Cosas que también hacen que nos preguntemos o que tengamos todas estas dudas o cosas que a veces nos llaman la atención. El sistema popular o el sistema del mundo utiliza, por supuesto, criterios muy visibles y terrenales, como son la capacidad económica o la popularidad, para medir el éxito o el fracaso que una persona pudo obtener, ¿sí? En el mundo ustedes vieron que cuanto más famosos son, más popularidad tienen, como que más reconocimiento tienen y más éxito alcanzaron. Cuando estudiamos la vida de los reyes, estamos hablando de los reyes del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que si bien ellos llevaban puesta una corona de oro, eran tan propensos a cometer errores o caer en problemas como cualquiera de nosotros. Y aunque ellos vivieron hace tantos siglos atrás, reaccionaban de la misma manera o maneras muy similares a como lo hacemos hoy en día en una situación parecida. O sea que el tiempo, la distancia, quizás los adelantos modernos que tenemos hoy, nos hacen variar mucho de las formas que tuvieron ellos de reaccionar y la que reaccionamos nosotros hoy en día. Aunque muchos de ellos tuvieron una corona en sus cabezas y fueron los dirigentes de una nación. No es casualidad que el Espíritu del Señor haya guiado a los escritores bíblicos para que escribieran sobre la vida de estas personas, ¿sí? En la palabra. Hay un texto ahí en Romanos 15:4 que dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza. O sea que todo lo que en la Biblia está escrito tiene un fin. Por algo está allí y algo que nos quiere hablar a nuestra vida o quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dios en su santidad y justicia no han cubierto nada acerca de estos hombres que en su tiempo ejercieron el cargo de más responsabilidad en el país. ¿Sí? Estas biografías se nos presentan como fotografías sin retocar. Vemos a estos hombres en forma transparente tal como eran y no como nos gustaría a nosotros que hubiesen sido. ¿Sí? En la santidad de Dios y como dice en la justicia, Dios no cubrió nada de lo que esta gente hacía. Eran fotografías sin retocar, ¿sí? O sea, que si hacían cosas buenas se veían y si hacían cosas malas también se iban a ver reflejadas en las hojas de la Biblia, ¿sí? Es por eso que podemos ver que cuando David lucha contra el gigante Goliat se presenta como el campeón, ¿sí? Cuando David lucha contra Goliat es el campeón David, ¿sí? El que, como alguien que tiene una fe tan grande en Dios y que sale a pelear convencido de que ese coloso lo va a dejar caer como si fuera un cartón, ¿sí? Esa era, o por lo menos así se nos representa este David, un hombre valiente, o mejor dicho, un joven valiente, dispuesto a ir adelante, con una fe tan grande en Dios que sabía que a ese gigante lo iba a derrotar. Sin embargo,
cuando se convierte el rey, ese mismo David se nos presenta como el que peca de una manera bastante complicada. ¿Sí? ¿Y cómo comenzó esto? Cuando se estaba paseando por los balcones. ¿Sí? En vez de estar donde debía estar, que era en el frente de batalla con sus generales, con sus soldados, allí viendo qué estrategia iban a usar, él estaba paseándose por los balcones. Y en lugar de estar en la batalla, ¿sí? Estaba viendo donde no tenía que mirar, vio lo que no tenía que mirar y pasó lo que no tendría que haber pasado. ¿Sí? El pecado de David se produce como una reacción en cadena, pues comete adulterio, después engaño, traiciona a un militar fiel y hasta un asesinato que va a ser ejecutado por terceras manos. O sea que, si bien él mandó ejecutarlo, sí fueron otros los que lo mataron. O sea, de ese campeón pasamos a este hombre que cometió una serie de pecados bastante complicados. Ustedes bien saben, como habíamos hablado, que la Biblia es un libro que no oculta nada. Si hay algo bueno de alguien para hacerlo notar, vamos a verlo escrito. Pero también, si hay algo que estuvo mal, vamos a verlo escrito también en las palabras de la Biblia. La mayoría de nosotros queremos escuchar siempre mensajes que nos recuerden las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? Queremos escuchar o leer mensajes donde nos recuerda que Dios está con nosotros y en donde nos aumenta la fe para seguir creyendo en lo que Dios hará en nuestra vida. Pero pocos reflexionamos sobre lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Amén? A veces quisiéramos que todo fuese más fácil. Queremos aprovecharnos de un Dios todopoderoso para tratar de hacer que Él siempre sea el único que trabaje en favor de nuestras vidas. Y sin duda Dios es en su grande misericordia y gracia hace que cosas que ni merecemos, pero que por amor a nosotros Él las hace. ¿Sí? O sea, nosotros queremos ese Dios que luche por nosotros, queremos saber siempre o escuchar mensajes que nos recuerden las promesas de Dios, pero pocos son los que queremos escuchar acerca de lo que tenemos que hacer nosotros o cómo debemos reaccionar nosotros frente a cosas que Dios nos está pidiendo. También suele suceder que cuando todo gira como nosotros lo pensamos y las cosas nos gustan, decimos que estamos en bendición de Dios. ¿Amén? Cuando todo pasa como nosotros nos gustaría, cuando las cosas se dan de la manera que nosotros queremos, bueno, ahí estamos bajo la bendición de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como quisiéramos? ¿Qué pasa cuando no vemos la bendición? ¿Qué pasa cuando el mar está agitado? Cuando sopla la tormenta, cuando las fuerzas no me dan, cuando nos toca pasar por valles de sombra o de muerte. Dios se olvidó de nosotros, Dios no sabe lo que está haciendo, Dios se equivocó. ¿Sí? Dios sabe y lo ve todo. Dios sabe lo que va a hacer. Dios siempre tiene el control. Y es algo, hermanos, una premisa que tenemos que tener siempre presente cada uno de los días de nuestra vida. Cada cosa, tanto en la Biblia como en nuestras vidas, está en ese plan maravilloso que Dios ha creado, único para cada uno de nosotros. Siempre tengo en mi mente cuando había una multitud como de 5.000 personas o más, y Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí? Imagínese ese momento. 5.000 personas dispersas en un gran lugar, que son una gran multitud bien grande, y Jesús que le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La respuesta de Felipe sería la misma que usted o yo podríamos dar. Ni trabajando un año seguido podríamos comprarle un poquito de alimento para cada una de estas personas, ¿sí? Y más hoy en día con el precio que tienen las cosas. Pero el próximo versículo aclara un poquito esta situación. El versículo 6 dice, pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Dios siempre sabe lo que va a hacer, hermanos. Dios siempre tiene todo bajo control. Él sabe cuál es el próximo paso, el otro paso, el otro paso y el otro paso, hasta el final. ¿Sí? Y no solamente de nuestra vida, sino de todas las personas que están a nuestro alrededor también. Dios siempre sabe lo que hay que hacer. ¿Sí? Y todo esto está escrito para nuestra enseñanza. ¿Amén? Bueno, esto fue simplemente una introducción para lo que vamos a hablar en esta noche. Así que, perdón, en esta mañana. Ya me confundí yo. Así que vamos a buscar allí en la Biblia, ¿sí? En Efesios capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 10 en adelante. ¿Sí? La Biblia nos dice allí en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? Es una orden que se nos da, que debemos fortalecernos en el Señor
y en el poder de su fuerza. No en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, esto lo tenemos bien conocido, lo hemos hablado muchas veces, pero es bueno que de vez en cuando lo recordemos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. También se nos insta que tomemos toda la armadura, no parte, toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en ese día malo. Y el día malo siempre llega, o antes o después, o temprano o tarde, pero el día malo va a llegar. Y a veces son más de un día malo. Pero me gusta cómo cómo sigue el versículo. Y habiendo acabado todo, estar firme. La obligación es nuestra, de tomar la armadura, de permanecer, ¿sí? El hecho de poder resistir ese día malo va a venir con el hecho que si nos ponemos la armadura, que esa armadura Dios es la que nos las manda, ¿sí? Podemos estar, después que acabe todo, seguir firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Se nos habla del vestido que tenemos que tener, ¿sí? Firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, siempre dispuestos a llevar estas nuevas noticias a las personas que lo necesitan. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que apagáis todos los dardos de fuego maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Qué impresionante el equipo de batalla que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nada está librado al azar. Está a nuestra disposición y solo tenemos que usarlos. ¿Sí? Somos nosotros quien tenemos que ponernos y vestidos con la armadura que proviene de Dios. Y si usted se fija con atención, como le dije, nada está al azar, porque de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿sí? Estamos recubiertos y protegidos. Y tenemos también como defensa un escudo y una espada. ¿Sí? La espada es para atacar, la espada es para defendernos, la espada para poder, por medio de esa espada, poder enfrentar al enemigo también. ¿Sí? Y de esto es un poquito lo que quiero hablar en esta noche. En la Biblia hay por lo menos 37 referencias al uso de espadas, ¿sí? Y de eso es que lo que queremos hablar y lo que podemos ver en este día. Yo dije de noche de vuelta, ¿no? No, día. Dije, bueno, a veces me confundo. ¿Sí? Son esas 37 que vemos allí y son algunas referencias las que queremos ver en esta mañana. Y la primera espada de todas que encontramos, hermanos, está allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, bien tempranito. ¿Sí? Es aquella que Dios puso en el huerto del Edén después de echar al hombre por su pecado, y un recordatorio de que el hombre no podía ya acercarse al árbol de la vida. Génesis 3:24 dice de la siguiente manera: echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto siempre nos recuerda que no podemos acercarnos a ese árbol de la vida. No hay algo que nos impide, ¿sí? Gracias a Dios que después vino el Señor y cubrió esa diferencia, y un día ahora vamos a poder tomar del árbol de la vida. Pero por ahora ese camino está sellado, ¿sí? Es la primera espada que vemos allí moviéndose continuamente en aquel huerto del Edén, ¿sí? Pero después hay más espadas. La Biblia habla, por ejemplo, de una espada inservible, ¿sí? Lo vemos allí, es la espada del rey Saúl. Y si usted quiere seguir conmigo la lectura, está en 1 Samuel 17:39, que dice de la siguiente manera: y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó al andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca la practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Sí? Hermanos, David se presenta delante del rey Saúl y se ofrece para pelear contra el gigante Goliat. Indudablemente que Saúl no lo toma muy en serio, y todas las personas que estaban alrededor tampoco lo toman muy en serio,
Bueno, es más, ni Goliat se lo tomó bien en serio diciendo que era un niño al que habían mandado a pelear contra él, ¿sí? Pero vemos que de una manera u otra, Saúl le quiere dar lo viste con su armadura y la espada con que se pudiese defender, pero con semejante peso y semejante armadura, el pobre David no se podía mover, ¿sí? Recordemos que el rey Saúl, con sus continuas fallas, ya había sido desechado y David ya había sido ungido como nuevo rey. O sea que Saúl ya estaba fuera de lo que Dios había determinado para que Saúl hiciese, ¿sí? Recuerden que Saúl era el rey y quería que siguiese un tiempo más, pero por las continuas fallas, por las continuas cosas que Saúl hizo mal, ya Dios lo había desechado y en su lugar había puesto a David. Esto nos hace recordar que el mundo muchas veces quiere que optemos según sus principios y que actuemos bajo sus normas, pero Dios tiene preparado toda nuestra armadura y la espada que tenemos para usar. Recuerden, cuando el mundo quiere influenciarlo para que haga tal o cual cosa, que sabemos que a Dios no le agrada, es momento de decir que no lo queremos hacer. Es una espada inservible, una espada que no viene de parte de Dios, ¿sí? Confiemos en el Señor y usemos lo que Él tiene para nosotros. Para derribar al gigante, solo tuvo que buscar aquellas piedras que Dios había preparado y que bajo el poder de Dios fueron más que suficientes para derribar al gigante Goliat. O sea, vemos la primera espada, una espada inservible, la espada del rey Saúl, ¿sí? Más adelante, la Biblia nos habla de la espada, o una espada que se usó apresuradamente, la de Pedro. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pobre Malco, hermanos, se vio ahí en medio de una trifulca. Aquí vemos otro ejemplo cuando las circunstancias nos hacen actuar sin medir las consecuencias. En primer lugar, me llama la atención qué estaba haciendo Pedro con una espada. ¿Qué estaba haciendo Pedro armado siguiendo al Señor? En fin, ¿sí? Quizás en aquellos tiempos era muy común usarlo, pero vemos a un Pedro armado, ¿sí? Y ansioso de probar que nunca negaría a Jesús, y le cortó la oreja al pobre Malco. Amén. Eso fue porque Malco lo esquivó, si no lo que iba a rodar iba a ser la cabeza del sirviente del sumo sacerdote. Imagínense usted la situación, ¿sí? Una situación desesperante, una situación de apresuramiento, una situación donde no midieron palabras, sino que Pedro sacó la espada y voló la oreja de Malco. Hay un comentarista, Thompson, el que transcribió la Biblia, Thompson, o que hizo el comentario de la Biblia de Thompson, que dice de la siguiente manera: Pedro trató de probar su fe por medio de la espada, cuando no lo pudo hacer por medio de la lengua. ¿Cuántas veces actuamos así impulsivamente? Y como Pedro, sin medir consecuencias, hablamos o hacemos cosas, cuando tendríamos que tener más tiempo para meditar exactamente qué es lo que queremos hacer y de qué manera. Pidamos la dirección de Dios para primero pensar y después actuar, ¿sí? No siempre va a estar el Señor recogiendo las orejas que dejamos por el camino y pegándose a la gente. No siempre va a estar el Señor allí, ¿sí? Siempre va a estar a nuestro lado, hermanos, pero tengamos cuidado cómo usamos apresuradamente las cosas que Dios pone a nuestra disposición, ¿sí? Después, más adelante, la Biblia nos habla de la espada de la desesperación, la del carcelero de Filipo. Vamos a ver ahí en Hechos 16:27, si quiere usted seguir con la lectura, dice de la siguiente manera: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí otro ejemplo de la desesperación humana. Pensamos que no hay solución, vemos como con nuestros ojos carnales y creemos que todo ha terminado y que ya no hay salida. ¿Cuánta gente así hay hoy en día? Aquí en el Uruguay hay muchos suicidios diarios, más de los que mueren de otras, por la pandemia o por lo que sea. Si se calcula que muere, ¿se acuerda que habíamos sacado una persona cada 20 horas, se suicida una persona prácticamente cada 20 horas, y esto va en aumento por la desesperación, ¿sí? Y aquí vemos una situación complicada, por una parte para el carcelero de Filipo,
¿sí? Pero Dios siempre tiene una forma increíble de actuar. Pablo y Silas son apresados en Filipos por alborotar a la ciudad. Realmente lo que estaban haciendo ellos era predicar, ¿sí? Y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación continuamente los estaba siguiendo por todos lados y decían que ellos eran siervos del Dios Altísimo, pero no lo hacía de la forma más cordial, sino que lo hacía a los gritos, y esto molestó un poquito a Pablo, que se dio vuelta y le dijo que se callase la boca, que saliese de esta muchacha. El espíritu inmundo sale, pero ¿qué pasa? Los amos de esta muchacha se ganaban dinero pidiéndole a ella que adivine la suerte de la gente. Y una vez al no tener más el espíritu, esto negocio se les viene abajo y por eso es que los denuncian. En fin, Pablo y Silas terminan encadenados, esposados, maltratados porque los azotan con mucha fuerza y terminan así en el fondo del calabozo, ¿sí? Atado con el cepo. Y allí en el medio del calabozo, bajo esas circunstancias, me imagino que con hambre, con frío, todos lastimados, en la oscuridad continua o completa, ¿sabe lo que hicieron? Claro, yo sé que ustedes saben lo que hicieron. Se pusieron a alabar a Dios, se pusieron a cantar, se pusieron a glorificar el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasa cuando el pueblo del Señor alaba a Dios? Suceden cosas maravillosas. Dice que la tierra tembló, los grilletes se les cayeron de los pies, las puertas de la celda se abrieron todas y a ese carcelero se le había dado la orden de cuidar específicamente a estos presos. Cuando vio todo este lío que se armó, como dice allí, cuando despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, ¿sí? Pero Pablo le dice, tranquilo, estamos todos aquí, nadie se ha ido. Y él realmente se da cuenta que esto era así. Amén. Y por eso dice que viendo que no había pasado absolutamente nada, ¿sí? El carcelero se da cuenta de que realmente algo maravilloso estaba pasando allí. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Sucedió que no solamente el carcelero, sino que el resto de su familia se entregaron al Señor, ¿sí? Si bien esa espada fue una espada de desesperación, pero llevó a que toda esta familia encontrase la salvación en el Señor. Y si pensamos un poquito como pensábamos hoy, quizás para Pablo y para Silas, la situación no iba a ser la mejor de todas, era una situación incómoda. Y uno podría decir, mira, por hacer la voluntad de Dios, ¿dónde terminan? Pero hermanos, siempre hay un plan detrás de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Dios siempre sabe cada paso que va a dar después de cada paso que estamos pasando nosotros. ¿Sí? Después, más adelante, o mejor dicho, más adelante, sin el relato, pero más tarde en el tiempo, encontramos la espada de valor. La espada de Gedeón. Jueces 7:20. Dice la palabra del Señor, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Sí? Otra de las historias apasionantes del Antiguo Testamento. Hermano, mire, si usted quiere leer cosas apasionantes, póngase a leer el Antiguo Testamento, de cómo los hombres y las mujeres de Dios actuaron, ¿sí? Cómo hombres y mujeres como nosotros pasaron momentos complicados. Y aquí vemos un Gedeón, alguien que se consideraba a sí mismo como que no era nada, como que no valía nada, ¿sí? ¿Quién era él para hacer algo? Y estaba en aquellos tiempos escondiendo en el trigo a los madianitas, que continuamente se los robaban. Los madianitas, hermanos, ya que el pueblo de Dios le había fallado a Dios, los madianitas habían tomado posesión de aquella tierra, le robaban sus ganados, le robaban todo lo que tenían. Y aquí vemos a Gedeón escondiendo el trigo, ¿sí? Para que los madianitas no lo pudiesen tocar. Pero ¿qué pasó? El ángel de Jehová le dice que él iba a ser el encargado de rescatar al pueblo, ¿sí? Y él dice, bueno, que no lo podía creer, pero sigue hablando con él y dice, bueno, mira, lo primero que tenés que hacer es destruir los altares de Baal. Baal era un dios madianita, ¿sí? Que estaba allí en lo alto de un cerro, y al lado hay una imagen de acera. Lo manda a destruir, él toma 10 de sus amigos, van de noche para no crear mucho alboroto, y destruyen aquel altar de Baal. Y después en ese mismo lugar hacen un altar a Jehová. O sea que vemos cuáles fueron los pasos. Primero, limpiar su vida, limpiar todo aquello que a Dios no le agradaba,
y hacer un altar para que la presencia de Dios se glorifique. ¿Sí? Después de eso tuvo otro intercambio de palabras con el ángel de Jehová, y allí con aquello del vellón, ¿sí? Que como prueba decía, bueno, que al otro día de mañana tenía que estar todo el pasto mojado y el vellón seco, y después a la otra mañana tenía que estar todo el pasto seco y el vellón mojado, para entender que Dios realmente estaba con él. El ángel le concedió estas cosas, Dios mismo le concedió esto, y Gedeón se dio cuenta que realmente Dios estaba con ellos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Miren, hermanos, al otro día Gedeón sale y convoca al pueblo, aquel pueblo que no se atrevía a pelear, aquel pueblo que estaba preso, digamos así, por los madianitas que le robaban todo. Se juntaron 32.000 personas para pelear contra los madianitas. Pero Dios dijo que eran muchos, porque si no ellos iban a atribuir la victoria, y Dios quería mostrarle que la victoria era de Dios. ¿Sí? Entonces, de aquellos 32.000, después de diferentes pruebas, quedaron solamente 300. ¿Sí? Y esos 300, Gedeón los divide en 3 grupos. En una mano llevan una tea escondida, o sea, una antorcha prendida, escondida con un cántaro, y en el otro lado una trompeta. Los divide en 3 grupos, rodean a los madianitas, y a medianoche rompen los cántaros, se ven las antorchas y empiezan a tocar la trompeta, y a los gritos dicen, por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. O sea, esa espada de Gedeón, hermanos, sirvió para dar valor a la gente. Esa espada de Gedeón sirvió para que la gente se juntase y juntos pudiesen pelear contra el enemigo. Hoy también podemos levantar nuestras manos al cielo y clamar al Señor. Y de la misma manera que Dios fortaleció a Gedeón, lo puede hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Y hay muchas más, pero vamos a hablar de una más, va a tocar una sola más, que la espada que lo penetra todo, la palabra de Dios. Hebreo 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Es viva y eficaz. No es una letra escrita arriba de un papel. Es una palabra viva y eficaz. Más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sí? Es un filo para el que va para allá y un filo que viene para aquí. O sea que tanto trabaja en mi vida como trabaja en la vida con el que estoy hablando. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada no solamente sirve para marcar las cosas, sino que también es una espada que discierne, que entiende los pensamientos, con qué intención, qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva a hacer tal o cual cosa, ¿sí? Y dice las intenciones también de nuestro corazón. Este es el tipo de espada que necesitamos, una espada de 2 filos, ¿sí? Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es capaz de entender los pensamientos y las intenciones con que hacemos las cosas. Y por eso le digo, hermanos, que esta es una linda mañana para meditar acerca de estas realidades. ¿Qué le parece si leemos nuevamente los versículos que separamos para hoy? Por lo demás, hermanos míos, ¿sí? Aparte de todo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínense que este mensaje es para cada uno de nosotros. Por lo demás, aparte de todo lo que estamos viviendo, aparte de todo lo que estamos pasando, aparte de cada lucha individual que tenemos y cada lucha colectiva, fortalezcámonos más en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya le digo, hermano, mire, el enemigo sabe cómo atacar. El enemigo tiene todo el tiempo para estudiar nuestra vida, por dónde entrarnos, cuáles son nuestras debilidades, las cosas que nos gustan, ¿sí? Y dice, para que podáis estar firmes contra esas acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra alguien que pueda agarrar el cuello y darlo contra la pared, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viendo que el enemigo actúa. ¿Sí? Y que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Por tanto, ¿el consejo cuál es? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en este día malo. Y habiendo acabado todo, que podamos seguir firmes. Que podamos seguir confiando en Dios. Que podamos seguir cuando esto se termine congregándonos.
que podamos seguir haciendo lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas, que entendamos que cada promesa de Dios son en el sí y en el amén. Pues estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Todo tiene que estar en nuestra vida, la verdad y esta coraza de justicia, que nos ayuda a actuar, que nos ayuda a llevar la vida adelante. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, siempre preparados para responder con prudencia y mansedumbre al que pregunta acerca de la razón de la esperanza de fe que hay en cada uno de nosotros, siempre llevando el Evangelio, siempre animando a los demás. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hermanos, tomemos ese escudo de la fe, ¿sí? Con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno le encanta tirarnos dardos a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero si el escudo de nuestra fe, si nuestra fe está firmada en el Señor, dice, podemos apagar todos esos dardos de fuego del maligno. No que no nos vaya a tirar, sino que vamos a tener con qué defendernos. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo siempre tiene que estar allí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada que ya hablamos de doble filos. Esa espada que discierne, que entiende, que comprende, que nos ayuda a defendernos nosotros y también nos ayuda a seguir adelante sabiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y cómo termina este versículo o esta parte del capítulo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acá hay dos cositas que me llaman la atención. El hecho de orar en todo tiempo, ¿sí? Con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, orar en todo tiempo con súplica. Y velando en ello, o sea, estando atentos a esto con toda perseverancia. ¿Sí? O sea, no es un día sí, un día no, es siendo perseverantes. Y súplica, ¿sabe por quién también? Por todos los santos, por todos los demás hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que esta mañana podamos ser capaces de entender que toda la palabra está por un motivo. Nada está porque sí. Todo tiene un motivo, un ser y un para qué ser allí en la palabra de Dios. Está escrita para nuestra enseñanza en primer lugar. Que seamos capaces de darnos cuenta que el tipo de espada estamos utilizando. ¿Qué tipo de espada es la que tenemos delante de nosotros? Hay una que es inservible, como la de Saúl, que por culpa de la desobediencia perdió su efectividad. ¿Sí? Una espada que nos sirve, que por culpa de ser desobediente, ¿sí?, perdió su efectividad. Después tenemos una espada de apresuramiento, que aunque tenemos buenas intenciones, quizás no es el momento ni la manera de hacer las cosas. ¿Sí? Hay una espada que es apresurada en actuar, que aunque las intenciones sean buenas, quizás no es el momento de actuar, ni el momento de hacer tal o cual cosa. Hay una espada de la desesperación, que a veces nubla nuestro juicio y no vemos realmente lo que tenemos que ver. Sí, a veces estamos tan desesperados que nuestro juicio queda nublado y no podemos hacer las cosas como tendríamos que hacerlos. Pero también tenemos la espada del valor, que nos permite, de la mano de Dios, hacer cosas increíbles. Amén. Y por supuesto, sobre todo, tenemos que tener en la mano la espada de la palabra de Dios. Esa siempre bien amada. Amén. Que nuestro Dios nos dé fuerzas y que sepamos cada día seguir adelante sabiendo que Dios sabe lo que va a hacer. A Dios nada se le escapa. Él tiene y está y sigue teniendo el control de todas las cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Que Dios nos ayude a saber que Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y que si nuestras fuerzas menguan, si por allí hay cosas que no están saliendo como nosotros nos gustaría, recordemos cada una de estas palabras, ¿sí? Y recordemos que la espada del valor y la espada de la palabra siempre están a nuestra disposición. Simplemente es arrodillarnos, hablar con nuestro Dios y decir por la situación en que estamos viviendo. Amén. Dios les bendiga y vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos corriges y nos ayudas a seguir adelante. Te pedimos que fortalezca nuestra vida cada vez más y que tengamos la posibilidad, Señor, de servirte cada día más y más
para la gloria y honra de tu nombre. Señor, dejamos nuestras vidas, nuestra situación, nuestras problemáticas, todo en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Una vez más, Señor, te damos gracias por todo, en tu nombre y por tu palabra. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Y Dios mediante, Dios quiera así, el próximo domingo puede estar juntos, alabando y glorificando al Señor, no ya por este medio, sino en la casa del Señor. Que el Señor les bendiga.